Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Mira, querida amiga, entonces te estaba diciendo, elecciones en medio de un contexto en donde se hace difícil ejercer el juego democrático con una parte de los actores que hasta hace pocos meses acosaban a todo aquel que se lanzara a una elección, y resulta que ellos vinieron a una elección, salieron de los exilios, de los autoexilios, de los gobiernos paralelos, de la supuesta dictadura, y se presentaron. Y ahí tenemos el resultado. Yo Bueno, quiero que primero nos coloques en contexto estas mega elecciones. Adelante. Lo primero que hay que decir y contarle al público que te sigue y que se está uniendo ahorita es que se cae con estas elecciones todos los mitos y las narrativas que ellos han construido durante tanto tiempo. ¿Y cuáles son esos mitos y cuáles son esas narrativas? Bueno, que en Venezuela existe dictadura, una extraña dictadura en donde ellos han podido participar, pero no de ahorita, de siempre. Fíjate, esto hay que echarlo 20 años para atrás, pero no vamos a hacer tan largo, solamente es para decir que desde que llegó la revolución o desde que el presidente Hugo Chávez en ese momento tomó la presidencia de este país, a los 2 años ya le dieron el primer golpe de Estado, que fue en el año 2002, hay que recordarlo. Y ha ido escalando la agresión hasta el punto de ahorita que en el año 2019 pues autoproclamaron a un presidente que inexistente además, que se llama Juan Guaidó. ¿Pero por qué lo hicieron? Porque era precisamente la figura jurídica para ellos justificar a nivel internacional todo un entramado para hacerse de los activos del país y en este caso bloquear a Venezuela en sus cuentas, en sus cosas y en estos activos. Ahora, la gente tiene que saber, que eso lo vamos a hablar más adelante, que precisamente esos activos fueron utilizados para las guarimbas, para la violencia, para todo. Es que no es que Estados Unidos le dio plata a ellos, no. Fue a través de las cuentas de Citgo en Estados Unidos y de Monómeros que ellos, a través de proyectos que presentaban, les bajaban los recursos de nosotros, de todos los venezolanos, y con eso, bueno, desestabilizaron el país. Eso lo tiene que tener claro la gente. No es retórica, no es parcialidad política, son hechos objetivos. ¿Qué son hechos objetivos? Un hecho objetivo es que yo estoy aquí hablando contigo. Eso es un hecho objetivo y riguroso. Aquí estamos los dos conversando. Un hecho subjetivo es que no, Miguel Pérez Firela con Madeline están acá conspirando y que antes de hacer este programa se tomaron una botella de vino y se emborracharon. Eso es un hecho subjetivo a aquellos que logren ver el video que colgamos antes y que lo interpretaron como ellos quisieron. ¿Ves? Entonces nosotros estamos aquí hablando de hechos objetivos para que la gente pueda entender básicamente. Entonces, en el año 2002 le dieron el golpe. Un hecho objetivo es un hecho demostrable, fáctico. Correcto. Un hecho objetivo. Objetivo y contado rigurosamente, porque es lo que ha sucedido. Entonces, en el año 2002, el comandante Hugo Chávez le dieron un golpe de Estado, luego vino el paro petrolero y así sucesivamente. Cuando él fallece, dijeron, no, ahora sí es verdad, no podemos dejar que esta revolución continúe, y mucho menos con Nicolás Maduro. Y ahí comienza una nueva fase de la agresión. En el año 2014, recordemos, con el plan La Salida de Leopoldo López, lo que se hizo fue el experimento de las guarimbas, que es el manual de Jim Sharp de la resistencia pacífica que ellos ya habían utilizado en otros países y que le ha dado resultados y que lo han implementado acá en Latinoamérica, en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia y en todos estos países. Entonces, viene Leopoldo López a través de esa llamada salida, fueron 4 meses de violencia tenaz, en donde murieron muchas personas, en donde, bueno, resultaron heridas otras tantas, quemaron muchas, se perdió infraestructura, quemaron autobuses y yo no sé qué. Leopoldo López se entrega, pero no se entrega porque él es bello, hermoso, precioso, no, y porque él es justo y quería estar, bueno, legal, quería
a través de la justicia, de entregarse para ser el héroe de este país. No, se entrega porque precisamente eso forma parte del plan para poder decir que en Venezuela existía un preso político y eso dio paso a la firma del decreto de Obama que necesitaba varias justificaciones. Primero, el asesinato de personas como violación de derechos humanos. Ya lo habían generado ellos con las guarimbas del 2014. Luego necesitaban el preso político, el supuesto preso político, y Leopoldo López se entrega, ¿no? Se entrega a la justicia bajo esa figura o lo que hay detrás de esa entrega de Leopoldo López. Se entrega a Leopoldo López a la justicia y ya tenían los argumentos perfectos para esa firma del decreto de Obama de colocar o de señalar a Venezuela como una democracia, como un país, como una, ¿cómo es una nación que atentaba contra la seguridad de Estados Unidos y todo esto. Sí, exacto, la seguridad de los Estados Unidos, correcto. Exacto, o sea, el decreto de Obama tenía que ver con eso. Una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos, imagínate tú. Una amenaza inusual para la seguridad de Estados Unidos, una potencia como Estados Unidos y Venezuela una amenaza para ellos. Así fue que se firmó bajo esos dos argumentos. Repetimos, la violación de los derechos humanos en donde ellos iban acumulando, recuerda, a la lista de los fallecidos, que muchos de ellos ni siquiera eran de oposición, sino que ellos mismos los asesinaban o murieron en medio de las guarimbas, muchos de ellos funcionarios públicos, militares, y ellos los colocaban dentro de su lista como fallecidos de esas revueltas, ¿no? De esa situación. Y el segundo argumento era eso, el preso político. Bueno, él pensaba que entregándose ya en el año 2015, cuando ganara la elección, los parlamentarios, ellos ganaran la elección parlamentaria, bueno, sus amigos de diputados lo iban a ayudar a salir y no, resulta ser que ellos necesitaban que Leopoldo López continuara allí y fue que transcurrió todo este tiempo, ellos no querían que Leopoldo López tampoco saliera de allí, no hicieron absolutamente nada porque todo formaba parte evidentemente de toda esta diatriba política y de las cosas que desde ellos allí manejan, ¿no? La oposición extremista, lo que me refiero a ellos. Entonces él calculó mal, sus amigos no lo ayudaron cuando llegaran al poder legislativo y tenemos que recordar que en el año 2015 entonces hubo esas elecciones parlamentarias en donde la mayoría de la oposición ganó bajo la promesa de la última cola, crearon las condiciones en Venezuela para hacerse colas increíbles por la escasez de alimentos, pero todo esto fue orquestado para eso. ¿Cuál es el comportamiento de una población cuando no hay alimentos, cuando hay escasez de medicinas, cuando hay escasez de absolutamente todo? Evidentemente, forzaron a que la gente mirara hacia otro lado y votara por ellos creyendo en eso de la última cola. De hecho, en una oportunidad yo entrevisté a Chuo Torrealba y fuera de cámara él me dijo, mira, eso fue evidentemente formó parte de todo lo que se había entramado, ¿no? Más o menos, me lo dijo, yo le dije... Que con Chuo Torrealba la oposición tuvo un resultado importante, que después echaron por la borda con la presidencia Luc, que prometió tumbar a Maduro en la Asamblea Nacional como presidente. Correcto, entonces, a partir de ese momento fue escalando así, Chuo Torrealba incluso ha comentado, y nos lo comentó también a nosotros, que en ningún momento era salirse del camino democrático, que la idea era mantenerse dentro de la democracia, pero unos empezaron a diseñar este camino antidemocrático e irse por las vías alternas de la violencia para hacerse del poder. Es así como transcurre el año 2016, el año 2017, el año 2018, todo esto con asedio, guarimbas y todo este cuento, ¿no? Entonces en el año 2015, recordemos, ganan las elecciones parlamentarias, la mayoría parlamentaria está en manos de ellos, inmediatamente Henry Ramos Alup dice que llegaron al poder para sacar a Nicolás Maduro de allí y luego, bueno, en el año 2016, más sanciones, comenzaron todas las sanciones económicas y legales de Estados Unidos
Y en el año 2017, entonces, es la segunda fase de las guarimbas, reeditadas del año 2014, recordemos, en donde todos los diputados se sumaron a esto, a estas guarimbas, se contrataron muchachos, se formaron células terroristas, cada uno de ellos patrocinaba a estos grupos terroristas que hacían, bueno, generaban violencia en los diferentes espacios y los movían de acuerdo a las necesidades que ellos tenían, no dicho por mí, fueron las propias entrevistas de los muchachos. Imagínate, Miguel, que nosotros entrevistamos. Correcto, tú tuviste acceso, pocas personas pueden decir eso y vuelvo a la objetividad. Tú tuviste acceso a los muchachos que fueron utilizados ahí y eso muy pocos periodistas lo pueden decir. Adelante, madre. Recuérdate que el 80% del público que nos está viendo, el 80% está fuera de Venezuela. Sí, entonces es muy importante contarles que lo que estoy narrando es de una descripción de lo que nosotros pudimos conseguir ahí como periodistas. O sea, nadie me lo contó, ni siquiera nada, es un hecho objetivo y entrevistamos a estos jóvenes detenidos además. Imagínate, Miguel, te contaba que había uno de los muchachos que tenía 17 años, el papá al ver que él llegaba agresivamente a su casa, dijo, aquí está pasando algo. El papá, un mototaxista, él siempre estaba en uno de los puntos para ofrecer su servicio de taxi de las guarimbas, y veía cómo estos jóvenes eran utilizados, cómo estos jóvenes les pagaban, cómo estos jóvenes hacían todo esto, y lo que menos imaginó era que su hijo estaba metido en esas guarimbas. Pero al cambiarle el comportamiento al hijo, él dijo, algo está pasando acá. Y cuando vio que su hijo estaba violento, llegaba violento, le dijo, mira, tú me vas a decir a mí qué es lo que está pasando, porque yo no voy a permitir que el SEBIN venga acá detrás de ti y nos detenga a todos y pase tu mamá una mala noche, tu hermanita, y vivan algo que no queremos, porque el papá tuyo soy yo. ¿Cómo vas a poder tú, le decía el señor a él, cómo tú vas a guiarte por alguien que apenas tú vas conociendo, que ni siquiera son familiares tuyos y no te importa tu familia? Y le consiguieron allí el escudo que ellos utilizaban de los guarimberos y le dijo, mira, yo sabes lo que yo voy a hacer, yo prefiero entregarte al SEBIN antes que te vengan a buscar acá porque te están buscando, porque él era uno de esos líderes. Y lo entregó al SEBIN y lo entrevistaron y él le dijo, sí, a él le pagaban, lo reclutaron en el colegio, él fue a reclamar al colegio y resulta ser que el muchacho tenía 6 meses sin ir a estudiar y dice el papá, ¿cómo es posible que el colegio ni siquiera me había avisado a mí que él estaba afuera? Porque estaban también en esa situación los profesores y maestros de algunos colegios avalando eso irregular que estaba ocurriendo. Bueno, el muchacho al final era un testigo protegido, le dieron absolutamente todo, pero tú te puedes imaginar que un papá decida entregar a su hijo. Quizás le salvó la vida. Quizás le salvó la para vida. salvarle la vida, exactamente, Claro. para salvarle la vida. Y bueno, y así transcurrió el año 2017. Este es el contexto. Cuando ya se acabaron las guarimbas, se acabaron con la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, entonces ellos pasaron ahora a la fase del diálogo, que comenzó en República Dominicana. Allí comenzaron a dialogar, yo no sé qué. Ellos pedían, eso también lo cubrimos nosotros, ellos pedían que el cielo sea rojo, aquí, el cielo sea rojo, que le dieran, no sé, que la gente caminara hacia atrás, que la gente camina hacia atrás. Ellos, todas las peticiones que ellos querían estaban reflejadas en un documento. Entonces ellos seguían pidiendo y exigiendo para ver hasta dónde iba a llegar el gobierno y a ver si los iban a complacer. Y el gobierno decían, sí, no tengo ningún problema. Lo que nosotros queremos es que se realicen las elecciones, tú iniciaste estas guarimbas porque pedías elecciones adelantadas, yo te voy a dar las elecciones adelantadas. Recordemos que esas elecciones iban a ser para diciembre del 2018, como lo manda la Constitución, y se hicieron en mayo, precisamente atendiendo la solicitud de ellos de adelanto de las elecciones, y ya cuando estaban a punto, bueno, eso fue en el 2017 a finales de diciembre, se para la mesa de diálogo porque no hubo un acuerdo, por lo que sea, porque pasó una mosca y no les gustó, y entonces en el año 2018, en enero, ellos nuevamente retoman, hablan con José Luis Rodríguez Zapatero, que era el intermediario que formaba parte de esa negociación,
y le dicen, sí, señores, vamos a firmar, estas son las condiciones. ¿Cuál es la última condición? No, la última condición es que me des un beso en el cachete. Bueno, está bien, te lo doy. No. Aquí tienes el beso en el cachete, dale. ¿Vas a firmar? Sí, voy a firmar. Ok. Cuando se van a República Dominicana, lo preparan todo, Miguel, la mesa, los bolígrafos, la cosa, y de pronto Julio Borges llega y dice, mi alma, ¿qué es esto? O sea, yo no voy a firmar. Y se van a la reunión y cuando llegan ahí, voltean la tortilla, le hacen creer a José Luis Rodríguez Zapatero, que es un loco, que era mentira, que ellos habían acordado nada. José Luis Rodríguez Zapatero salió de ahí derrotado porque él no podía creer cómo, si el día anterior se habían reunido, se habían encontrado, ellos decían, es mentira lo que yo hablé contigo. Entonces José Luis Rodríguez Zapatero, ya va, pero si tú hablaste conmigo, eso no es de políticos. O sea, los políticos tienen palabra, pero ellos no. Ellos no tenían Estamos palabra. hablando con Madeleine García, una de las periodistas más importantes en Venezuela, más importante en Latinoamérica, una periodista acuciosa que ha estado en la candela en Haití, en los intentos de invasión aquí en Venezuela, en el estado Táchira, una periodista de terreno, de campo para quienes a esta hora nos están escuchando y nos está haciendo algo que muy poca gente quiere hacer. No un análisis coyuntural, un análisis estructural e histórico de cómo llegamos hasta aquí. Adelante, Madeleine. Estamos en el intento de diálogo de República Dominicana. Ni siquiera aquí en México, todavía no ha llegado el gobierno paralelo. No. Estamos en el 2017. Adelante. Ay, me sonrojé, pues sí soy. Ajá, sigo. Entonces, César lo que es el César y a Madeleine lo que es de Madeleine. Ay, chico, déjame. Sigo. Entonces resulta que ellos siguen allí hablando tal. José Luis Rodríguez se queda en shock. La cara de ese señor no era normal. Y me dice, pero imagínate, eso no fue lo que nosotros hablamos. Los políticos deben tener palabra. Y es allí cuando declara y dice todo lo que dice con el sentimiento y con el corazón casi que roto, diciendo, no puede ser, los políticos tienen que tener palabra. La gente está esperando otra cosa. Así no se avanza en un país. Imagínate, el día anterior se había hablado y aquí no pasa nada, yo no sé qué, evidentemente recibieron una llamadita y le dijeron, miren señores, eso no es retórica, eso fue así. No pueden continuar con esto porque evidentemente iban a ir a las elecciones y ellos no les convenían, necesitaban pasar a una nueva fase. Entonces, ellos inmediatamente observamos cuando llegó el protocolo de Cancillería República Dominicana y retiró los bolígrafos. Solamente se quedó la mesa. Y yo comienzo a decir, bueno, acabaron de retirar los bolígrafos, eso quiere decir que no van a firmar. Acabaron, o sea, explicando los símbolos que había. Primero había y ya no. O sea, con drogas, sin droga, con drogas, sin droga. A eso para los que no sepan, es una publicidad sobre la droga, sobre un joven que decía que así se mantenían con drogas y así sin droga los jóvenes, ¿no? Un meme súper viral después para exactamente. los menos de 20 años. Entonces era muy cómico ver los bolígrafos y de pronto, sin bolígrafo. Y bueno, salieron allí, dijeron que no, que tal, que no iban a firmar nada, que eso era mentira, que no habían organizado nada. Llegan entonces, declara el gobierno, declara esto, llega a febrero, aquí, en enero, sin firma. El gobierno logra reunirse con otro sector de la oposición que hoy está agrupada en lo que se llama la Alianza Democrática, que está en donde hay varios partidos políticos, está el MAS, están otros partidos de acá de Venezuela, que no son precisamente los llamados G4. ¿Quiénes son los partidos políticos G4 que los mismos opositores denuncian como que secuestraron el diálogo? Son Acción Democrática, Voluntad Popular, quien lo preside es Leopoldo López, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo. Un Nuevo Tiempo es un partido que nació de miembros de Acción Democrática y crearon Un Nuevo Tiempo cuyo líder principal es Manuel Rosales, que hoy día ganó la gobernación del estado Zulia, de tu tierra y de mi tierra amada, y que está vinculado al robo de monómeros. Porque ya vamos a pasar a contar ese tema. ¿Perdón?
Exactamente, apoyando además al gobierno paralelo. Entonces resulta, para todos los que nos están escuchando, que estos panas deciden no firmar y estos otros sectores dicen, bueno, vamos a sentarnos con el gobierno y firmaron ese acuerdo que precisamente, uy, no sé qué pasó. Ya le bajé volumen, aquí. Pero sabéis que yo no te estoy escuchando cuando tú hablas, yo no te escucho, no tengo retorno de lo que tú me estás diciendo. Ajá. Entonces, resulta que ¿qué pasó? Sigue, tranquila. Bueno. Entonces resulta que firma aquí ese sector de la oposición que van a ir a las elecciones y que, bueno, van a seguir y a construir la vía democrática y las condiciones para las elecciones presidenciales que correspondían en el año 2018. Ahora, ¿quiénes no participaron? El llamado G4. ¿Apoyados por quién? Por Estados Unidos. Encabezados por Julio Borges, de Primero Justicia, Leopoldo López, que ahorita es prófugo de la justicia y está en España y protegido por el gobierno español. Está también Manuel Rosales y los otros que dijimos que formaban el G4. Acción Democrática con Henry Ramos Alú, que ya no forma parte de Acción Democrática, porque la misma dirigencia de Acción Democrática le pidió al Tribunal Supremo de Justicia dirimir lo que ya estaba ocurriendo porque tenía años y años sin hacer elecciones, tanto que hablan de democracia, ¿no? Sin hacer años y años sin hacer elecciones dentro del partido y le pidieron precisamente al Tribunal Supremo de Justicia dirimir eso porque necesitaban, bueno, renovar o tener otro secretario general, pero además porque la misma dirigencia de Acción Democrática no estaba de acuerdo que precisamente se alejaran del camino democrático porque así no iban a llegar al poder, o sea, abandonaron los espacios para poder, como en política se hace, ocupar y llegar a las gobernaciones, a las alcaldías, a las diputaciones, o sea, esa es la política de altura, o sea, ¿qué vamos a hacer? Entonces, firman, llegan a las elecciones del año en mayo, se miden tres candidatos, varios candidatos de oposición, pero dos principales, que es Javier Bertucci, que fue un fenómeno político y sigue siendo un fenómeno político, un evangélico, Henry Falcón, que hoy se lanzó, o que en esta oportunidad se lanzó a la gobernación del estado Lara, que perdió, y el presidente Nicolás Maduro, que fue a la reelección. Y además, hay que decir otro detalle, quien firma o la firma del acuerdo era el mismo, ni una coma más ni una coma menos, o sea, ahí no había nada diferente ni nada de eso. Entonces yo le preguntaba a Luis Romero, que es del partido de Henry Falcón, que precisamente, ya va, déjame bajarle aquí porque no entiendo por qué ahora sí, que precisamente, ¿cuál era el motivo por el que ellos no habían firmado? Dice, no sabemos por qué, tienes que preguntárselo a ellos. Nosotros vimos el documento que está perfecto con las exigencias que nosotros queríamos como oposición y por eso nosotros firmamos, porque para nosotros es importante eso. Bueno, en definitiva, fueron a las elecciones, ganó a la reelección Nicolás Maduro y cuando se vio perdido Henry Falcón, dijo que había fraude, porque la narrativa de ellos es que no hay elecciones libres, que hay abuso del poder y también hay utilización de los recursos del Estado en las campañas, los puntos rojos, y bueno, todas esas cosas es la misma narrativa de ellos, y que hay fraude. Fraude cuando ellos han ganado con el mismo sistema nacional electoral en el año 2015 la mayoría parlamentaria, porque es el mismísimo sistema electoral, o sea, no hay más nada. Y los rectores, ellos satanizaron a las rectoras que estaban allí, a Tibisay Lucena, y alguien me recordó hoy que sí es cierto, que hoy la Unión Europea en la rueda de prensa dijo, no, ahorita el CNE es más plural y yo no sé qué, pero resulta ser que anteriormente también había representantes de la oposición allí. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Bueno, finalmente el presidente fue reelecto y no pasaron 3 meses cuando lo intentaron asesinar con unos drones, en el año 2018. Escaló el conflicto. Y ya entrando el año 2018... A niveles ya de parapolítica colombiana, es decir, voy por ti, te asesino, intentos de invasión, etcétera, etcétera.
Exactamente, ya Cambiaron los métodos. cambiaron los métodos. Y ¿De qué entonces, año estamos hablando, Made? eso fue en el año 2018 para entrar ya en el año, no, en el mismo Excelente. 2018. En mayo fue la elección presidencial. Junio, julio, agosto, 3 meses después fue el intento del ingreso, fue el intento de magnicidio con los drones, que no lo lograron y que todos los tipos están confesos y que están ahorita detenidos, todo el cuento, ¿ya? Que dijeron que era mentira de Maduro, es decir, a él lo tenían que ver muerto y a toda la gente que estaba dentro en la tarima para decir que sí, que es verdad, 2 drones lo iban a asesinar. O sea. Que mosca, aquí es importante acotar lo siguiente. En ese intento de asesinato al presidente Nicolás Maduro, se iban a llevar por los cachos a todo el alto mando militar que estaba presente ahí, a todo el tren ministerial que estaba presente ahí, es decir, hubieran descabezado toda la institucionalidad de la República a partir de la violencia, es decir, un hecho de proporciones tan grandes que solamente se hubiera podido resolver con una guerra civil. Correcto, entonces, eso fue en agosto del 2018. Luego, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ya venía la nueva fase. ¿Cuál era la nueva fase? En enero, todos los 5 de enero de cada año en este país, se elige a una nueva directiva del Parlamento y en esa directiva del Parlamento, bueno, se renueva el presidente, todos los cargos, todas las comisiones, todo el cuento y tal, y entonces es cuando viene, 5 meses después del intento de magnicidio. Lo que pasa es que estoy con el tema del ingreso de la ayuda humanitaria por Freddy Superlano, que ya te voy a decir. No, ya vamos a hablar de él, tranquila. Sí. Ajá, entonces resulta que en el año 2018, a finales, ya para entrar al 2019, es decir, 5 meses después del intento de magnicidio, nada más y nada menos que se autoproclama Juan Guaidó. Pero ya había precisamente, ya la decisión estaba tomada. O sea, ellos comenzaron a hacer el lobby más fuerte internacional, ya tenían a la comunidad internacional convencida de que aquí había una dictadura, de que esto no podía ser, con mentiras y mentiras, que había violación de derechos humanos, que esto era terrible, que, bueno, la escasez, la pobreza, y que para eso necesitaban que hubiese más sanciones. Imagínate, yo estoy abogando porque en Venezuela no hay calidad de vida, pero estoy pidiendo que sanciones para que tu vida sea peor que con lo que estaba. O sea, el mundo al revés, pues algo súper ilógico. Entonces, bueno, Juan Guaidó se monta como supuesto presidente interino. Me cuentan ya otras fuentes muy cercanas a él, que ya no están con él, que ese día, antes de tomar la decisión, el 23 de enero de autojuramentarse, lo llamó el propio Donald Trump. Y el propio, como para darle fuerza, tú puedes, hazlo, vas a tomar esa decisión. Y entonces tomó una moto y salieron todos como locos, loquitos, se pararon en ese punto en la calle y fue allí en donde precisamente se autoproclamó como presidente. Y Madre, disculpa que te interrumpa, mándame de nuevo la solicitud en Instagram, que se cayó Estamos conectados con Wi-Fi, comadre, el celular, sí, mándame por favor de nuevo. Ok, ya voy para allá. Voy, un momentico. No, pero estamos conectados. Ajá, listo. Bueno, Madeleine nos está haciendo un súper resumen de cómo llegamos aquí y cómo la oposición terminó llegando aquí. Ya te acepté. Adelante, Madeleine, sigue hablando. Ajá, sigo. Entonces, resulta, Miguel, que llega la autoproclamación y recordemos, todo ese tiempo fue un asedio permanente, un acoso a los militares, sobre todo a los militares de la frontera. Los llamaban a sus familias, les decían que si ellos se iban al camino democrático y apoyaban el gobierno de transición, que no se preocuparan, que ellos les daban absolutamente de todo, que iban a tener visa, que iban a poder estar con sus familias en donde ellos quisieran. Imagínate, o sea, la presión de los militares patriotas, allí para firmes, que desertaran, ¿no? Para que desertaran. O sea, para que desertaran, Miguel, pero además de eso, para alejarse de la Constitución, porque ellos decían que lo constitucional era el interino. O sea, imagínate. Claro, ¿no? Además pidiéndole al sacrosanto ejército venezolano, que es el ejército de Bolívar de Carabobo, unirse, porque hay que decirlo,
hay que decirlo con todas sus letras, unirse al paramilitarismo colombiano, que los estaban esperando del otro lado de la frontera, tú fuiste protagonista, no hemos llegado allá. Unirse a los marines gringos que estaban del otro lado, unirse a la policía y al ejército colombiano. Imagínate lo que se les estaba pidiendo contra la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, Adelante. tiempo después, hablando ya con los militares, dice, tú no puedes imaginarte las veces que me llamaron, de teléfonos de todo tipo a amenazarme, a decirme, era como el policía bueno y el policía malo, tú debes hacer esto, debes venirte conmigo, y ellos allí firmes, para ver qué era lo que iba a suceder, a los altos generales, a los generales, a los mayores generales, a los jefes de las SODI, que son las zonas de defensa integral, a los jefes de las redes. Recuerdo yo uno que ya no está, que ya falleció por un accidente lamentablemente, y sacaban videos, no sé si los recuerdas, a través de las redes sociales diciendo, él es fulanito de tal y no se quiere unir a la libertad de Venezuela, así como para acosarlo y decir, júzguenlo, línchenlo en la calle, o sea, el odio era permanente. Y luego, cuando el vicepresidente de Estados Unidos anuncia, envía un mensaje a Venezuela diciendo, venezolanos, estamos con ustedes y tal. Y tú pones a comparar lo que Obama hizo igualmente con Libia, y el mismo mensaje es el mismo mensaje cuando ellos invadieron Libia a través de la OTAN y derrocaron a Gaddafi. Esa era la intención en el 23 de febrero con el intento del ingreso de la ayuda humanitaria. Fíjate los tiempos, ¿no? 5 meses después del intento del magnicidio, autoproclamación. Autoproclamación el 23 de enero, 23 días después de que Juan Guaidó, o 20 días después de que Juan Guaidó, 17 días, no sé, ya me van pero de 23 menos 5, 18. Ajá, 18 días después de que Juan Guaidó fuese el presidente, nombrado presidente de la Asamblea, porque ellos necesitaban que legalmente Juan Guaidó llegara a ser el presidente de la Asamblea para ellos decir que como había un vacío de poder, que como había un vacío de todo cuento, la Constitución establece que quien toma el poder, porque no hubo elecciones, porque no hubo nada, era el presidente de la Asamblea, y por lo tanto constitucionalmente estaba bien que asumiera Juan Guaidó, es decir, el presidente del Parlamento, la presidencia interina. Y ese fue el argumento jurídico para que la Unión Europea, Estados Unidos y todos esos países dijeran, sí, es verdad, allí como hay un vacío de poder, como no hubo elecciones, como las elecciones fueron fraudulentas, entonces nosotros, según la Constitución de Venezuela, el presidente debe ser el presidente del Parlamento, es decir, Juan Guaidó. ¿Ves? Eso es lo que crearon, ¿no? Construyeron ficticiamente esa arquitectura jurídica para que a nivel internacional todos esos países demócratas europeos y todos, Alemania, el uno, el otro, se tiraran a esa aventura apoyando a Estados Unidos. Un mes después de aquella autojuramentación, entonces vino el intento del ingreso de la ayuda humanitaria. Juan Guaidó le prometió o le hizo creer a Estados Unidos que muchos de los militares iban a sumarse a esa aventura y que él ya tenía controlada la Fuerza Armada y que por lo tanto todo estaba listo. Entonces, Estados Unidos siempre tuvo claro que no iba a invadir a Venezuela como lo hizo en Libia a través de la OTAN, sino que tenían que ser los propios venezolanos quienes, liberaran a su país. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque no faltaron las voces, y esto puede parecer increíble fuera de las fronteras venezolanas, por parte de voceros, entre comillas, líderes de partidos de la derecha y de la extrema derecha que pedían la invasión a Venezuela, dentro del territorio venezolano, esas vocerías. No te estoy hablando de gente en Miami ni en Bogotá. Correcto. Gente que aquí, pienso en María Corina Machado, que después quiso huir hacia adelante. Correcto. Aquí se pidió incluso bombardear a esta capital Caracas, de donde estamos hablando. Adelante, Madeleine, en este recuento, muy buen recuento histórico de cómo llegamos a estas mega elecciones. Adelante. Entonces, luego, evidentemente Juan Guaidó tenía prohibición de salida del país y ellos negociaron, se inventaron el tema de un concierto para la ayuda humanitaria para los venezolanos, ¿no? Entonces, todos los artistas, imagínate, la industria cultural en pleno, de los artistas más reconocidos en el mundo,
esos artistas pusieron a disposición su imagen, su industria cultural, para supuestamente recaudar dinero para la ayuda humanitaria para los pobres venezolanos que se estaban muriendo de hambre. El show business, más que artista, el show business, es decir, Nacho, el otro, la otra, los reggaetoneros, Miguel Bosé, los extremistas. Carlos Vives, que no hace un Carlos Vives, es concierto decir, la para industria mayamera de MTV, de HTV, que está controlada y pagada por Emilio Estefan en los Estados Unidos. Adelante. Pero tú te puedes imaginar lo que eso Claro, significa y el claro, peso, o sea, la claro. industria, o sea, si alguien no sabe lo que es la industria cultural, Claro. es Todo decir, el esas merengue, todo el emociones, reggaetón, toda la salsa, todo Hollywood, todas las películas, todas las series, es decir, un ataque brutal, con toda la de la ley. esas emociones que generan los artistas Claro. puestas a una ficción. Correcto. Y ellos prestaron su cara para tremenda ficción. Entonces, por cierto, ninguno de ellos hace conciertos para la ayuda humanitaria, no los he visto, por ejemplo, en México, en Colombia, el Carlos Vives, No, por y llamarlo que había ahí, muchos o sea, colombianos que no levantaron la voz por Colombia en estos momentos. ajá, O hay correcto. otros como Nacho que se presentaba como inédito. Yo no sabía que eso se podía hacer, reggaetonero y defensor de activista por los derechos humanos, y que después se vino a vivir aquí en Margarita calladito, después que montó, que propició una intervención y un bombardeo contra Venezuela. Adelante. Total. Entonces, llega, bueno, todo esto acompañado de Madre, mensajes. que si me permite, fue lo que exactamente hizo el show business venezolano a la llegada de Hugo Chávez al poder. Recuérdate que caen los partidos políticos tradicionales y salen entonces las mises, las actrices, los actores, los cantantes de RCTV, de Venevisión y de Televen a fungir de ellos mismos partidos políticos. Es decir, parte de la ayudadita, como diría nuestra compatriota María Bolívar, de la ayudadita del show business, es que ellos toman el lugar de los partidos políticos. Adelante. Entonces, aquí estoy leyendo un mensaje de uno de los seguidores que dice industria cultural que no ha servido ni para Haití ni para Colombia, ¿no? Correcto. Ajá, bueno, seguimos. Entonces, esos días fueron terribles, la presión para los militares, para las esposas, porque los militares pueden estar, digo, firmes en su papel y en su posición de defensa de la Constitución, pero ellos tienen familiares y tienen miedo y tienen temor. Entonces imagínate, ¿no? Luchar contra eso y que los familiares también entendieran el momento que se estaba viviendo. Y no es poca cosa que el vicepresidente de Estados Unidos enviara un mensaje de la manera como lo envió, diciendo, pueblo venezolano, estamos con ustedes, pronto lo vamos a liberar, palabras más, palabras menos. Llega entonces el 22 de febrero el supuesto concierto para recaudar fondos de la ayuda humanitaria, y allí es entonces en donde viene lo que vamos a describir a continuación. Comienza ese 22 de febrero, los artistas se presentan. Dame el año, recuérdanos el año. Estamos hablando del año 2019, 23 de febrero del año 2019. Ya Perfecto. pasamos, ya nos vinimos desde Chávez. 2017, 2018, estamos en el 2019. Estamos en el 2019. Estamos tratando de entender cómo llegó la oposición a estas elecciones y correcto, a partir de ello, efectivamente, entender los resultados. Adelante. Correcto. Entonces, en el año 2019, Miguel, en esa fecha, era la fecha crucial, en donde supuestamente ya ahora sí, bueno, los militares se iban a sumar a su presidente interino. Con esa fuerza desde afuera iban a ingresar la supuesta ayuda humanitaria, y cuando ya estuvieran adentro, bueno, los propios militares iban a enfrentarse con los propios militares y todo el cuento. Pero luego te voy a contar este detalle. Vamos primero con el 22 de febrero del año 2019. Entonces, ese día es el concierto en donde Braxton, un tipo que jamás se había preocupado, ni siquiera yo creo que sabía en dónde era Venezuela, es el que financia, es el empresario que financia todo ese concierto. Es un tipo que súper multimillonario, que además tiene la industria de los cohetes para subir a la luna y no sé qué y tal. Y entonces después, ¿cuál era el interés de él hacia eso? Bueno, posiblemente el titanio y las cosas que requerían de la Guayana, en donde está la zona de reclamación, que todos esos minerales y las cosas que se requieren están allí. Entonces, no es nada gratis, ¿no? O sea, ese es el símbolo de este empresario
allí. Y a la medianoche, nada más y nada menos que se van a rumbear en una discoteca, Freddy Superlano y todos ellos en unas discotecas en Cúcuta, porque todo esto ocurrió en el norte de Santander, en Cúcuta, y bueno, nada, se engolosinan, se emborrachan, se drogan, se van a un motel que se llama Penélope con 2 prostitutas, allí los drogan, los roban, lamentablemente fallece el primo de Superlano, Freddy Superlano, que murió. Freddy Superlano lo consiguen al día siguiente todo fuera de sí, y como Marco Rubio comenzaba a decir que empezó a tapar, ¿no? Que lo habían envenenado, que había ocurrido esto, o sea, como para tapar lo que ellos habían hecho, que era drogarse con prostitutas y con todo eso para el motel Penélope, ¿no? Pero además con el dinero de la supuesta ayuda humanitaria. Si yo estoy haciendo un concierto porque Venezuela está muy mal, porque todo el mundo está sufriendo, o sea, yo estoy viviéndola y gozándola perfectamente del otro lado, ¿no? O sea, qué cosas, ¿no? Qué cosas que ellos estén celebrando que a los venezolanos están pasándola muy mal, ¿no? Entonces ellos se van a rumbear, ellos no se solidarizan, no cuidan las fachadas ni nada. Cuando fuimos a hacer la investigación en el norte de Santander, los propios empresarios, que son empresarios apoyados uribistas, y no me quisieron hablar además en cámara, nos decían, yo nunca había visto correr tanta droga en las discotecas. Yo nunca había visto tantas prostitutas. De hecho, tuvieron que sacar de allí, ¿cómo es que se llama? Este muchacho, que ahorita está protegido también por Estados Unidos, que como parte del diálogo lo liberaron, que estuvo preso. No, el otro, el que decía que su profesión era terrorista. Sí, ya recuerdo. Qué bueno que no nos recordamos. Qué bueno que no, eso dice mucho de la relevancia política. No, bueno, después cuando nos vengan a la mente tal, él acosó a una prostituta, lo sacaron. No, Gilbert Caro no. Ay, no me acuerdo. Ahorita. El chamito que, sí, yo sé cuál es. Ahorita. Que le dieron un no premio recuerdo. hace poco, sí. No, pero qué bueno que no nos recordemos porque eso habla del Goicoechea, no, el otro, el carajito, el jovencito. Pero qué bueno que no nos recordemos. El que dijo que, si lo buscas en Google, coloca, mi profesión es ser terrorista. Vamos, Exoida, lúcete. Mi profesión es ser terrorista. Sí. Ajá, bueno. Sí. El escándalo que él armó, que lo querían nuevamente detener allí en Cúcuta, la verdad Loren Salé. Acaba de decir Aloha Canela por mi Instagram. Gracias, Aloha, mi amor bello. Ajá, Loren Salé, gracias por ayudarnos. Es que, no, le he echado pichón, ¿oíste? Recordando cada episodio, ¿oíste? Desde el año 2000. No, y nosotros estamos embelesados escuchándote porque no saber lo que tú estás diciendo quiere decir no entender los resultados de la aplastante mayoría del chavismo contra estos opositores. Por eso, bueno, excelente, continúa, mi amor. Estamos en el 2019. Varinia también nos acaba de recordar que es Loren Salé, correcto. Entonces, Loren Salé, cuando armó ese escándalo, no sé si ustedes se recuerdan, que lo iban a detener, que yo no sé qué cuento y tal, resulta ser que, claro, lo sacan de la discoteca porque el tipo comenzó a acosar a una mujer prostituta, a una mujer prepago, de las que le pagan la noche, y la iba a violar allí, y fue un escándalo, y ella agarró, gritó, yo no sé qué y tal, y lo lograron sacar de la discoteca. Cuando lo sacan, llaman a la policía y le dicen, aquí hay una situación, y la policía se acerca, lo van a detener, y es cuando él comienza a armar ese escándalo. Nosotros tratamos de buscar los informes, los reportes policiales, y nos dijeron, no, eso está prohibido, no podemos, ese caso quedó así, porque tuvo que llamar desde el alto gobierno para que lo liberara, porque evidentemente lo que estaba cometiendo, o sea, iba a violar a una mujer, el tipo iba a violar a una mujer. Todo eso en la noche del 22 de febrero del concierto, ¿eh?
laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.